lo siguiente. Voy a leerlo para tal vez algunos conceptillos por ahí, algunas ideas que no estén muy claras, las vamos a explicar. Ok, entonces dice así. La inteligencia artificial es un campo de la informática y las ciencias de la computación que se enfoca en crear sistemas y programas informáticos capaces de realizar tareas cuando son realizadas por seres humanos requieren de inteligencia. ¿Ya? A ver, aquí hay una parte importante que me gustaría conversarla. Aquí habla de unas tareas que dice que cuando son realizadas por los seres humanos requieren de cierta inteligencia. ¿Ya? Hay tareas, considero que casi todas las tareas que hace el humano requieren cierta inteligencia, ¿ya? Pero algunas otras, por ejemplo, son bastante automáticas y casi podríamos decir que hasta algunos animales podrían hacerlas, ¿no? Como por ejemplo el alimentarnos, digamos, ¿no? El alimentarnos es un instinto bastante natural de todos los animales, incluyendo también a los humanos. Entonces, tal vez ahí podríamos decir que no se requiere una inteligencia así aguda, digámoslo, ¿no? Entonces, veamos cuáles serían tal vez aquellas tareas en las cuales se requiere un mínimo de inteligencia que podamos decir, sí, realmente esto sí requiere inteligencia. A ver, no sé si alguien podría lanzar un par de ideas nada más. Veamos a ver qué tareas consideran ustedes que requieren inteligencia y que tal vez nos diferencia un poco, por ejemplo, de los animales, ¿no? A ver, no sé si por favor alguien podría participar. Ingeniero, buenas noches. Puede ser, por ejemplo, actividades de pensar y de razonar, crear un cuento, digamos, ¿no? Un análisis de la palabra oral. Muy bien, interesante participación, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? A ver, vamos a ir rompiendo el hielo un poquito. Rafael Colque, por favor, si tuvieras tú también algo que aportar. María Eugenia, Elsa, tal vez. María Luisa. Jacinto. Maritza. Buenas noches, Licen. Maritza, ¿cómo Disculpe, estás? Maritza. Bueno, en primer lugar, va a disculpar que no estaba aquí, estoy llegando del campo, eso, y por eso un poco me atrasé, no me gusta atrasarme al ingreso de clase. Primeramente yo lo voy a agradecer, Licen, por lo que, bueno, ahora ya lo tengo, el chat GPT en mi computadora. Y me ha gustado mucho el otro también de lo que nos ha enseñado, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que está preguntando, bueno, para mí la inteligencia artificial, lo que he estado viendo que es una ayuda mucho para el docente y también llegar a conocer más sobre esto, ¿no? Por ejemplo, lo que hace rato decían, se puede ir creando cuentos y también ir aumentando, pudiendo abrir más en este caso, la inquietud, la participación de los estudiantes, eso es lo que pudiera aportar. Muchísimas gracias. Marisa, bueno, me alegra mucho que ya hayas tenido acceso al chat GPT. Recuerdo que estabas bien frustrada la anterior clase y espero que lo disfrutes y que le saques el máximo provecho. Esta noche les voy a dar un par de tips, espero que pueda enriquecer lo que ya han estado tal vez ustedes viendo, ¿ok?
Bien, entonces voy a lanzar yo también un poco algunas tareas que me considero que requieren bastante inteligencia y que por ejemplo, nos diferencian bastante de los animales. Por ejemplo, lo que decía Janet, el humano tiene la capacidad, por ejemplo, del habla, de la comunicación, ¿no? Tanto verbal como escrita. Por ejemplo, los animales también imagino que deben tener un cierto tipo de comunicación, ¿no es cierto? Pero lo que nos diferencia, por ejemplo, de ellos es justamente nuestra habilidad de poder comunicarnos tanto verbal como escrita, inclusive también tenemos maneras de comunicarnos de una manera hasta codificada, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las tareas, por ejemplo, que yo considero que requieren bastante inteligencia. Otra, por ejemplo, es el tema de la creación de la música. Otra, por ejemplo, también es los juegos matemáticos, los juegos lúdicos, ¿no? Los juegos de inteligencia como el ajedrez, que habíamos visto también en las clases anteriores. Ya, entonces, veamos en la siguiente diapositiva. He puesto aquí cuáles son esas tareas que requieren inteligencia. Por ejemplo, el reconocimiento de la voz, ¿ya? Nosotros cuando escuchamos a una persona, podemos reconocer la voz y no solo eso, podemos entenderla. Otra cosa también importante, otra tarea es la visión por computadora. Nosotros podemos reconocer ciertos patrones. Al ver, podemos reconocer cierto tipo de comportamiento, patrón, y aparte no solo eso, también podemos nosotros aprender de lo que podemos captar por la visión, ¿ya? Luego también, otras tareas que requieren inteligencia es, por ejemplo, la traducción de idiomas. Cuando digamos, si yo supiera bastante inglés, y un angloparlante viene y me habla, el hacer ese proceso de traducción requiere un cierto tipo de inteligencia. Luego la conducción automática de automóviles, también el diagnóstico médico y la generación de contenido, como vamos a ver esta noche, cómo podemos generar contenido. Por ejemplo, cuentos, historias, leyendas y generar también contenido musical. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las tareas que la inteligencia artificial se ha dado como metas. Son las primeras metas que los científicos se han dado para desarrollar sistemas que tengan inteligencia artificial. Y les diré, por ejemplo, que el diagnóstico médico no es nuevo, es bastante antiguo y ya tiene muchos años de trabajo. En el exterior, por ejemplo, los sistemas expertos médicos, como hay tanta escasez de médico, entonces hay sistemas que cuando el paciente va y le dice los síntomas que tiene y apoyado en resultados de análisis, estos sistemas expertos le dicen, o por lo menos le predicen o le hacen un diagnóstico y le pueden dar un resultado casi acertado, muy acertado, de la enfermedad que padece el paciente. ¿Ya? Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los campos de la inteligencia artificial que están siendo bastante explotados. Tenemos la robótica, simulación sensorial, sistemas expertos, redes neuronales, lógica difusa y algoritmos inteligentes. Aquí lo han anotado mal, ¿ya? Y si se dan cuenta, me he saltado ¿ya? Me he saltado es justamente el área del lenguaje natural. Y
Lo he hecho a propósito, porque el lenguaje natural es justamente de lo que se trata ChatGPT. Es un modelo que permite análisis del lenguaje natural. ¿Y qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural es el lenguaje hablado o escrito humano. Esto es el lenguaje que utilizamos en el día a día. Ese es nuestro lenguaje natural. Ya sea en inglés, en ruso, en cualquier idioma, pero es el lenguaje humano. Bien, vamos a ahondar un poquito en esta parte del lenguaje natural porque es justamente lo que nos interesa en la clase de hoy. Porque ChatGPT es un modelo que trabaja con lenguaje natural, con el lenguaje humano. Entonces es una máquina, ChatGPT es una máquina que permite tener conversaciones bastante humanas con un interlocutor humano. Hay momentos en los cuales tú le empiezas a preguntar cosas y casi no te das cuenta de que él sea una máquina, porque lo hace de una manera tan precisa que realmente a veces puedes pasar horas conversando con él hasta darte cuenta que lo que está detrás no es un humano, sino es una computadora. Y aparte, cuando conversas con el ChatGPT, incluso hasta te da la sensación de que es un humano, pero es un humano sabelotodo, es un humano súper inteligente que le puedes preguntar sobre casi cualquier cosa. ¿Ya? Bien, como les decía, el lenguaje natural es un sistema de comunicación que es utilizado por los seres humanos, en el cual nosotros expresamos pensamientos, nuestras ideas, emociones, y obviamente lo utilizamos también para comunicarnos entre sí. ¿Listo? Entonces es un sistema lingüístico, pero es bastante complejo. A pesar de que nosotros pensamos que el lenguaje humano como lo tenemos, nos parece que es algo común, sinceramente, el lenguaje humano es muy complejo. Y hasta hace pocos años eran muy pocas máquinas las que realmente podían procesar. Porque si bien se dice que nosotros como humanos, digamos, el humano común utiliza solamente un 10% de toda la riqueza del lenguaje que tenemos. Inclusive así, el lenguaje que utilizamos es un sistema lingüístico bastante complejo. Ya en la anterior clase yo les di un par de ejemplos de cómo nosotros a veces nos comunicamos, pero utilizando el contexto en el cual, digamos, nos desenvolvemos, puede ser que nosotros digamos cosas que estén tal vez, no sé si es bueno utilizar el término mal dichas, pero nuestro canal receptor, que podría ser otro humano, nos va a entender. A ver, por ejemplo, algún ejemplo del día a día. No sé si ustedes han escuchado que hoy en día los chiquitos, los jóvenes, nuestros jóvenes, cuando se saludan, por ejemplo, dicen, ellos se ven y, hola, ¿cómo es, hijita? Le dicen, ¿no? Uno al otro. Pero, o sea, eso, si tú lo escuchas, o sea, te sale muy fuera de contexto porque, para empezar, no es su hijita. Segundo, no es una dama, digamos, es un varoncito. Entonces, pero entre ellos se entienden, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo muy coloquial, muy, digamos, que los jóvenes hoy en día utilizan bastante, pero se entienden. En cambio, si yo le digo a ChatGPT eso, él me va a decir, o sea, no me va a entender.
¿no es cierto? Entonces, esas son cosillas, pequeños detalles que hacen, por ejemplo, que las máquinas aún tengan ciertos problemas para procesar el lenguaje natural. ¿Ya? Por favor, si alguien quiere aportar algo, puede escribir al chat o directamente interrumpirme en cualquier momento. Y también puede ser, por ejemplo, en el lenguaje que nosotros tenemos es bien quechuista, ¿no? Cuando nosotros hablamos, siempre nos dirigimos con qué, cómo, qué es así. Y lo tenemos todos. Tal vez también por ello puede ser, es muy en lenguaje interpretativo, por ejemplo, cuando se llevan en cuentos, en relatos, siempre sacamos esa forma de hablar de todos que tenemos y también por eso también no puede entender la inteligencia artificial. Sí, muchas gracias, Janet. Utilizamos mucho los ques y bueno, es parte también de nuestra cultura, ¿no? Y utilizamos demasiado y eso también a veces, digamos, en la computadora no creo que entienda este lenguaje un poco más sudamericano también, ¿no? Sí, te agradezco tu participación, Janet, Sí. muy enriquecedora. Y vamos a poner a prueba esta noche a ChatGPT. Y yo les digo que he tenido momentos en los cuales quería transmitirle que haga algo para mí, pero no sabía cómo decírselo. Y realmente me sorprendió que con unas cuantas palabras que le di, se dio cuenta al instante y me dijo, incluso ChatGPT me dijo, ¿no será que lo que tú quieres es esto? Así me dijo la idea que yo quería transmitirle y yo le dije, sí, es eso. Entonces es esto lo que tú quieres. Y pim, me armó todo lo que yo quería. Entonces les digo, este modelo de ChatGPT es bastante avanzado y todo el tiempo está aprendiendo, ¿no? Ok, continuamos. Bien, aquí vamos a explicar qué son los modelos de procesamiento de lenguaje natural. ¿Ya? PLN, por si acaso, es procesamiento de lenguaje natural. Y tenemos aquí un pequeño texto que dice lo siguiente. Los modelos de procesamiento de lenguaje natural son componentes esenciales para una variedad de aplicaciones que implican texto y lenguaje humano. Utilizan técnicas de aprendizaje automático para comprender y generar lenguaje natural. ¿Ya? Y abajito podemos ver la evolución que ha tenido el GPT, el ChatGPT, en la versión 1, 2, 3, la versión ChatGPT y la versión 4 que ya está, que se puede utilizar, pero todavía no está libre, hay que hacer un pago para utilizarla, que es muy poderosa, bastante poderosa, ¿no? Entonces nosotros ahorita estamos en la generación ChatGPT 3 versión .5, que sería esta, ¿no? Continuamos. Bien, eso sería en cuanto a una presentación teórica. Y ahora sí vamos a pasar. Esta noche, chicos, vamos a ver dos, ¿ya? Saben que tenemos una suerte muy buena. ¿Por qué? Porque el día de ayer se ha lanzado la competencia de ChatGPT. ¿Listo? Que se llama BARD. Entonces esta noche vamos a entrar a BARD y vamos a entrar a ChatGPT y los vamos a comparar ambos. ¿Ya? El día de ayer se ha lanzado a nivel mundial BARD, que es la inteligencia artificial de Google, que le va a dar competencia a este señor. ¿Ya? Tenemos aquí ChatGPT y aquí tenemos BARD. Y les vamos a hacer preguntas a ambos. Y vamos a
compararlos, vamos a hacer ejercicios con ambos y vamos a sacar nuestras propias conclusiones de con cuál nos quedamos. ¿Listo? Por si acaso, BART ya fue lanzado anteriormente, pero solamente su versión en inglés. El día 6 de octubre del año 2023, el día de ayer, fue lanzado BART oficialmente a nivel mundial totalmente en español. ¿Ok? Bien. Si podemos ver, aquí ChatGPT tiene una interfaz bastante intuitiva. Pero antes de nada, me gustaría por favor saber si en el curso hay personas que nunca han entrado a ChatGPT y que si esta noche va a ser la primera vez que van a ingresar, por favor, háganmelo saber, les cedo el micrófono o escríbanmelo en el chat. Hola, hola. Muy bien. Janet, ¿tú nunca has entrado a ChatGPT aún? Hija, es que estaba muy sobrecargado y estaba con hartas fotos por lo de los juzgados. Y te he tenido que borrar QRs, todas esas cosas para que ya estaba muy, muy sobrecargado. Y ahora voy a entrar recién estos días. Y por el celular, pero no por la compu. Por la compu también está bien sobrecargada. Ya. Bueno, te aconsejo que hagas cualquier esfuerzo lo antes posible. Ya saben, pueden comunicarse también con Sí, no hay problema, Listen, es porque, ingeniero, era por las notas de los estudiantes. Pero ya está arriba. Bien. Ok, sin más preámbulo, entonces, bueno, pues empecemos a testear a estos dos monstruos, ¿ya? Ok, antecitos, por favor, me gustaría, he preparado algunos conceptos, no son conceptos, sino son pilares. Son pilares sobre los cuales considero que ChatGPT nos pueden ayudar en nuestra labor como docentes, ¿ya? Por ejemplo, estos son los pilares que he encontrado. Vamos a iniciar testeando ambos con, por ejemplo, explicación de conceptos, ¿ya? Entonces, vámonos a una explicación de un concepto. A ver, por ejemplo, me gustaría a mí que me explique, le vamos a poner así, quiero que me expliques de una manera simple qué es, por ejemplo, la filosofía. ¿Ok? Vamos a copiar la misma pregunta y se la vamos a poner también a Bart. ¿Ok? Le damos Enter y le damos Enter acá. Y veamos qué nos dice. Mientras lo van haciendo, por favor, quisiera que algunos de ustedes me digan, ya conocemos la profesión de Janet, pero, por ejemplo, a ver, Zenaida, Pinaya, o tal vez María Luisa o Rafael, ¿me podrían decir qué profesión tienen o qué materia dictan, por favor? Mientras van contestando, veamos por favor un poquito las respuestas que nos ha dado, ¿ya? Aquí tenemos a Bart. Lo que quería, ¿por qué quería que me digan su profesión? Es porque si bien me ha contestado Bart, ¿ya? Y también me ha contestado ChatGPT, yo realmente, para decir si realmente es una respuesta precisa, yo no soy filósofo, ¿no? Entonces, por eso quería
que algunos de ustedes me digan su profesión y preguntar algo de su profesión y que ustedes nos digan sí, es una respuesta precisa o no, o es muy ambigua, o está lejos de la precisión y todo eso. Pero bien, a ver, vamos a utilizar un poquito el sentido común y las clases, recordando las clases de filosofía del colegio. Nos dice aquí, la filosofía es una disciplina que se ocupa de hacer preguntas profundas y reflexionar sobre cuestiones fundamentales acerca de la existencia. Barr nos dice, la filosofía es una forma de pensar que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Es un ejercicio de la razón. ¿Listo? Entonces, ninguno, digamos, no han coincidido mucho, ¿no es cierto? Aquí sería bueno, en esta parte, lo que les dije en la anterior clase, no se vayan a confiar plenamente de la inteligencia artificial, sobre todo si ustedes quieren hacer un trabajo bastante serio, ¿no? Lo que les tiene que servir la inteligencia artificial es para darle pautas, bases, ayuda, pero ustedes como profesionales tienen que sacar el sumus de los conceptos y hacer su aporte profesional, ¿no? Bien, entonces, estas inteligencias artificiales nos pueden permitir, primeramente, explicar conceptos, ¿no? Pueden darte, tú le puedes decir, explícame el concepto de este tema, o dame una definición de un término, ¿listo? Entonces son muy utilizados para explicación de conceptos. Vamos a la parte número 2. Vamos a una resolución, por ejemplo, de un problema. A ver, vamos a poner un problema a ambos. A ver, por ejemplo, yo quisiera que me suma, que me explique. Vamos a poner explícame, pero con ejemplo, una suma de polinomios, por ejemplo. Explícame con un ejemplo una suma de polinomios paso a paso. ¿Ok? Vamos a aplicar la misma a Barr. Le damos Enter. Y aquí, por ejemplo, le damos Enter también. Y bueno, aquí tenemos un polinomio, otro polinomio, y aquí abajo nos va a explicar la suma. ¿Listo? Aquí lo mismo. Pero algo que sí me llamó la atención, por ejemplo, de Barr, es que, por ejemplo, Barr puede ponernos esos polinomios ya de una manera más gráfica, a diferencia de lo que hace ChatGPT. Eso me gustó bastante. Por ejemplo, a ver, vamos a decirle que este polinomio, vamos a poner a ver uno de ellos, este ya. Le voy a decir, quiero este polinomio con su exponente pequeño y en su lugar. Perdón, no he sabido, han visto que no he sabido decir exactamente lo que quiero explicar. Le vamos a poner lo siguiente. Escribe este término con el exponente gráfico en su lugar que corresponde y en formato pequeño. Ok,
Miren, miren cómo lo ha puesto. Por ejemplo, esto, voy a agrandar un poco mi pantalla. Miren, lo ha puesto ya en su lugar el exponente. Esa, por ejemplo, es una de las debilidades que tiene ChatGPT. ¿Ya? A ver, le vamos a hacer la misma pregunta. No sé si se habrá subsanado. Pero hasta hace poco, por lo menos el ChatGPT 3.5 no podía aún hacer, o ahora sí lo hace. Interesante. Muy interesante. Esto, por ejemplo, hasta yo les puedo garantizar que hasta hace un tiempo atrás no podía lograr ChatGPT de poner todavía términos polinómicos o términos matemáticos como corresponden. Inclusive las raíces cuadradas no estaban. Vamos a hacer la prueba también un poco con las raíces cuadradas. Ok, pero bueno, tenemos resolución de problemas. ¿Ya? A ver, vamos a poner, por ejemplo, me gustaría una guía práctica de 5 ejercicios. A ver, un tema, sigamos con las matemáticas, porque es algo que podemos verificarlo más fácilmente. Me gustaría una guía práctica de 5 ejercicios de divisiones de 2 cifras, vamos a poner, para estudiantes de colegio, con sus resultados paso a paso. ¿Ok? A ver, veamos una guía práctica. De divisiones de 2 cifras. Aquí, por ejemplo, me ha dividido 1 entre 104 entre 4. Bueno, aquí lo que creo que no he puesto correctamente es las 2 cifras dónde van a ser, ¿no es cierto? Si van a ser en el cociente o van a ser en el dividendo o en el divisor, ¿no es cierto? Tenemos ahí nuestra guía práctica. A ver, le vamos a preguntar algo parecido a Bart. Quiero una guía práctica en el divisor. Ahora sí vamos a ser más precisos. Ok, le digo, quiero una guía práctica de 5 ejercicios, divisiones de 2 cifras en el divisor, con sus resultados explicados paso a paso. Creo que no está, mi redacción no está muy precisa, pero no me preocupa, la verdad, porque lo he puesto a prueba muchas ocasiones y realmente él da la talla. ¿Ya? Bien, aquí ya me ha puesto, ¿no? Ejercicio número 1, 125 entre 25, y bueno, me va explicando paso a paso cómo es que yo tengo que realizar la división, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos los ejercicios, un ejercicio número 3, un ejercicio número nos hemos quedado en el 3, creo que no nos ha dado 5, ¿no? Ok, faltan 2, le voy a poner. Faltan 2. Me encanta esta parte
¿Por qué? Porque las primeras inteligencias artificiales que salieron al mercado, miren, esto es un concepto bastante importante. Las inteligencias artificiales en la época de los 90, por ejemplo, eran muy buenas, pero no tenían memoria, carecían mucho de memoria. En cambio aquí, si se pueden dar cuenta, yo basta que le puse faltan 2, entonces me dijo, aquí están los que faltan. Aquí está el ejercicio 4 y tendría que haber un ejercicio 5, ¿no? Y les comento un poco esto de la memoria, porque un día me puse a conversar con ChatGPT, un tema bastante largo, y les cuento que al final, después, digamos, de unas 20 preguntas, hice mención a la pregunta número 1 que yo le había hecho, porque justamente quería saber si tenía gran memoria. Y les cuento que sin problema. Entonces yo fui encadenando varias ideas y luego le dije, pero si tú en la pregunta número 1 me dijiste esto, le dije. Entonces él me dijo, sí, te lo dije, pero era por esto, por esto, por esto. Entonces realmente me dejó bastante impresionado el tema de que esa inteligencia artificial no solamente te contesta cosas, sino que también lleva contigo un historial, como una bitácora de toda la conversación. O sea, él no se pierde en ningún momento todo lo que ha hablado. Ya, entonces es una cosa bastante bonita y justo esto me ha hecho recuerdo y quería también ahora decírselos, ¿no? Miren, le puse que faltaban 2 y él me dijo, sí, tienes razón, faltan 2. Y es más, ChatGPT hasta es un poquito más amigable porque hasta te dice, discúlpame, aquí está, ¿no? Bien, Elmer nos dice, por mi experiencia con BART, nos muestra otras 2 opciones más arriba a la derecha. ¿Ya? Sí, tiene aquí algunas versiones, o sea, tiene algunas características que son importantes, las vamos a ir viendo. La verdad es que para mí BART es bastante nuevo, pero lo que sí me gusta, por ejemplo, es que tenga este log, esta bitácora de las cosas que vas trabajando con él. Lo mismo que por ejemplo, el ChatGPT, ¿no? Tengo todas las cosas que yo le había preguntado anteriormente. Aquí, a ver, versiones diferentes de la misma respuesta, ¿no? Interesante, bastante interesante. Esto, por ejemplo, chicos, pasa muy seguido en ChatGPT. Recuerdo que un día le pregunté algo y faltó, no, me gustó tanto la respuesta que dije me la voy a copiar, pero no sé qué pasó, lo cerré por equivocación y luego le volví a preguntar lo mismo y les cuento que no me respondió igual, me dijo otra cosa y me dio mucha pena porque lo que primero me había respondido me encantó la forma en que lo hizo. Entonces eso me da a entender de que no son respuestas, como diríamos vulgarmente, no son respuestas cocinadas, ¿no? No son respuestas únicas, sino que realmente esto que decimos inteligencia artificial está funcionando. Vamos con otro pilar. Entonces ustedes pueden crear ejercicios o preguntarle ejercicios en cuanto a su rama de especialización y nos pueden colaborar en resolución de problemas. Ahora aquí, por ejemplo, nosotros como profesores les damos ejercicios a nuestros alumnos. ¿Y ustedes creen que ellos no usan ChatGPT? A ver, les pregunto. ¿Quién puede responder?
profesor, ingeniero, son más brillantes esta generación en lo que es en esta parte de inteligencia artificial, saben más jovencitos y utilizan eso. Claro que sí, sin duda. Los niños, hasta los más pequeñitos, ya saben de la existencia del ChatGPT y lo usan todo el tiempo, lo están utilizando. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para afrontar ese nuevo desafío. ¿Ya? Entonces, hay que, como dice Elmer, está bien que lo usen porque es inevitable, ellos de alguna manera van a entrar, pero nosotros lo que tenemos que también es generar conciencia en ellos, ¿no? Generar conciencia y decirles que si bien es una herramienta bastante útil, nosotros tenemos que también tener la capacidad de poder nosotros por sí mismos resolver ya sea problemas o escribir informes, escribir tesis, tesinas, de una manera también por nuestra cuenta, ¿no es cierto? Y apoyarnos tal vez en ChatGPT o en esas inteligencias artificiales solamente para hacer verificaciones, revisiones y cosas así. Entonces tenemos un desafío ético y filosófico, yo creo, en esa parte. No es algo que hay que analizar y pensar. Bien, vamos con revisión de escritos. ¿Listo? Por ejemplo, puedes revisar un ensayo. Veamos, a ver, vamos a escribir un pequeño ensayo. Yo tengo ya aquí uno. Aquí tengo un ensayo, lo vamos a poner en ChatGPT, pero le quiero decir lo siguiente. Quiero que me haga del ensayo que le voy a dar, que me lo resuma en un párrafo, ¿ya? Resume el siguiente ensayo en un párrafo corto. Ok, ahí le he puesto un ensayo y es sobre álgebra y le estoy pidiendo que me lo resuma en un párrafo. A ver, vamos a darle. Ok, entonces de un ensayo que era un poco más largo, creo que podía haberlo hecho inclusive un poco más largo. Lo que él ha hecho es un análisis de ese párrafo y me lo ha reducido a un párrafo. Yo incluso algunas veces le he dicho, dímelo con 10 palabras o 15 palabras y lo he testeado y realmente no me ha decepcionado. A ver, le diremos lo siguiente. En 15 palabras. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, ha tomado más palabras de las que se le ha pedido, pero lo ha hecho en 17. Vamos a ser ambiciosos. Si le dije 15, le estoy poniendo. Ok, miren, se disculpa y me dice 15 palabras. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Creo que no va a poder, ¿no? Creo que estamos siendo bastante ambiciosos, pero veamos si tiene coherencia lo que ha hecho. El álgebra usa símbolos en lugar de números, formulando leyes de aritmética y resolviendo ecuaciones.
fundamental en matemáticas 1. ¿Ya? Bien, es un... ¿No? Aquí, por ejemplo, no podría porque las palabras de unión, ingeniero, no tendrían que, sino cortaría. Pedir, digamos, 15, entonces nos dice más que todo es nuestro error, porque tendría que cortar palabras de unión como en, de, y tal vez si le pedimos con un poquito más, o solamente mencionando qué es la álgebra o algo así, podría resolver en 15. Muy bien, inteligente respuesta. Tienes mucha razón. Ingeniero. Adelante. Ingeniero. Adelante, por favor, se le escucha. Sí, le habla Jacinto. Estaba con el celular, había mucho corte, no le pude contestar anteriormente, mil disculpas, pero con esto desde las 15 o más palabras que le pudiéramos pedir a ChatGPT, yo creo que lo que tendríamos que tomar en cuenta, digo yo, es la esencia en estos dos conceptos, por ejemplo, que ya nos dio, si realmente eso es convincente, y obviamente comparando tal vez con otra bibliografía, y acá en los conceptos que dio ChatGPT en los dos últimos, ¿no? Ver la esencia, y si fuera así, entonces yo creo que estaría correcto, al margen de la cantidad de palabras que obviamente incluso en los trabajos que piden en cuanto a ensayos, el título dicen que debe tener 10 palabras, 12 palabras, 15 palabras, a veces no se logra eso, ¿no? Pero reiterando, yo creo que tendríamos que mantener la esencia del concepto o lo que se le pida a inteligencia artificial. Eso, ingeniero. Muchas gracias, Jacinto, por tu participación. Y sí, me parece muy acertado lo que usted dice. Entonces, volvemos otra vez al punto en que nosotros tenemos que concientizar a nuestros alumnos en que no se puede, digamos, por decirlo así, comer todo lo que las inteligencias artificiales nos proveen, ¿no? Tenemos que tener nosotros un análisis crítico, leer, sacar nuestras propias conclusiones y ver si realmente las cosas están siendo la información que recibimos es acertada. Y tratar también de sintetizar en 15 palabras un concepto que había posiblemente no abastezca, ¿no es cierto? Entonces, me quedo con esas dos ideas que nos dijo Jacinto. Y sigamos adelante, por favor, viendo. Pero se podría en 15. Sí, solamente que el interlocutor, es decir, la parte que está dando la orden, no está poniendo el objeto claro, pero sí se podría. Lo que pasa es que no puede porque las palabras de unión, si no sería estilo telegrama. Y estilo telegrama, entonces no podría responder porque son programas que ya están, tiene que haber esta parte constructiva del lenguaje, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Continuamos, chicos, continuamos. Vamos a seguir viendo. Estamos en otro pilar fundamental, que es, por ejemplo, la explicación de textos, ¿ya? Y en esta parte vamos a ver un ejemplo de un resumen y una interpretación de un poema, ¿ya? A ver, por ejemplo, el resumen, se me ocurre, quiero un resumen de un párrafo sobre el libro Don Quijote de la Mancha. Ahí tenemos un pequeño párrafo del libro Don Quijote de la Mancha. A ver, yo lo he leído, o sea que no me va a engañar. A ver, veamos. Es una novela escrita por Miguel de Cervantes, narra las aventuras de un hidalgo enloquecido que se cree caballero, Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza, mientras recorren la España del siglo XVII. La obra es una sátira de la sociedad y literatura de la época, explorando temas como la locura, la realidad y la idealización.
una obra maestra de la literatura universal que combina humor, sátira y profundidad. Y me parece muy acertado, la verdad. Si bien no es un resumen del libro, así no hay detalles muy específicos, pero tampoco podemos esperar que en un párrafo, ¿no?, nos diga completamente. Por ejemplo, aquí no menciona a Dulcinea, por ejemplo, ¿no? Pero me parece bastante acertado. Ya, a ver, me gustaría probar esto en bar. Un resumen de un párrafo sobre el libro Don Quijote de la Mancha. La novela escrita, bueno, aquí miren, esto me parece un poquito más acertado. Aquí primero nos hace un prólogo donde nos pone cosas que no tienen nada que ver con el contenido mismo de la obra, sino son datos más que el contenido del libro, ¿no? Entonces son datos del autor, en dónde se contextualiza y qué representa para la literatura universal, ¿no? Y luego en el resumen, Don Quijote de la Mancha es una novela de caballerías escrita. La novela narra aventuras de Don Alonso Quijano, un hidalgo manchego, y tras leer demasiados libros de caballerías pierde la razón y decide convertirse en caballero andante. Bien, me parece también bastante... Inge, adelante. en los dos, Inge, hay harta diferencia. Por ejemplo, en el otro expresa de mucho, y en este lo hace así, más, más, digamos, esto es por esto, digamos, ¿no? Y también cuando dio el concepto de filosofía, también más acertado el herbar, y no utilizaba mucho lo que la RAE ahora, por ejemplo, nos dice que no utilicemos en das harto, ¿no? Tal vez por eso. Podríamos hacer una relación. Yo pienso si aquí están los profesores de literatura o algo para decirnos cuál es lo más adecuado, digamos. Sí, justamente por eso también les pedía si es que nos pueden dar cuáles son sus profesiones, para que un poquito ustedes sean como veedores, ¿no? Hay un aporte aquí de Jacinto. Ya él está utilizando tal vez alguna herramienta y Ventura Linares. Bueno, continuamos. No, ingeniero, yo no sé, yo mantengo el primer criterio que había manifestado, o sea, guiarnos por la esencia de la respuesta, ¿no? O sea, si la respuesta se puede visualizar o comprender la esencia de la pregunta a la que hagamos y la respuesta, yo creo que nos va a ir bien, porque en algún momento yo también hice la prueba dando las mismas preguntas pero con diferentes respuestas, y en una de las respuestas, por ejemplo, que daba, estaba fuera de lugar, ¿no? Como que se desvió al tema en esencia que había consultado a ChatGPT. Entonces, eso es un riesgo para el que, digamos, va a asumir como cierto, ¿no? Entonces, ahí viene el criterio, yo creo, como en un principio usted decía, a ver, ¿qué nos podría diferenciar de nosotros, los humanos, con la inteligencia artificial? Entonces, ahí yo creo que lo que nos diferencia profundamente es el criterio que debemos mantener nosotros en el marco del razonamiento lógico y bueno, ¿no? Sino como que cada respuesta que dé ChatGPT, si va a ser cierto, por ahí está equivocado, o parcialmente, no equivocado, retiro eso, sino parcialmente va a ser la respuesta y no nos va a ir bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si un compañero, hacíamos en el ejercicio siguiente, le preguntamos que pudiera crear un cuento,
¿no? Y él me dijo que hay que incluirle a los personajes también. Yo no sabía hasta ese entonces. Incluimos los personajes y ya, y creó el cuento. Ahí, por ejemplo, no hay mucho que dudar de ChatGPT. Un cuento interesante, manteniendo la estructura de lo que es el cuento, la descripción, la lógica que debe haber entre párrafo y párrafo. Interesante, maravilloso, o sea, y eso en segundos, ¿no? Y eso nosotros como humanos lo hacemos, pero ya con más tiempo. Y la creatividad ya es de cada persona. En esos casos, por ejemplo, ChatGPT es una interesante ayuda, pero en otras habría que analizar las respuestas que nos da y ahí interviene, ¿no? Ya el pensamiento humano, el razonamiento humano. Eso, ingeniero. Sí, muchas gracias, pero aquí les hago yo una consulta. Digamos que yo les pregunto algo de lo que desconozco. Entonces él puede decirme cualquier tontera y yo no sabría, digamos, diferenciar si está bien o mal. Entonces, por eso es que es importante, digamos, que si los niños van a utilizar, yo a un niño tendría que enseñarle a sumar primero y luego, una vez adquiriendo un conocimiento, teniendo ya una idea conceptual, teniendo ejemplos y práctica, si él recurre a ChatGPT para que le ayude, digamos, en algunos ejercicios, el niño tendría la capacidad, digamos, de darse cuenta de si es correcto o no, pero tendría que estar preparado previamente. Entonces ahí es un poquito el tema de la concientización, de decir a nuestros estudiantes de que si bien es una herramienta bastante útil, pero no podemos comernos todo lo que nos dicen y tendríamos que nosotros también basarnos en conocimiento ya probado, verídico y que por ejemplo está plasmado en libros, ¿no? Libros que ya tienen muchos años y que vienen de autores reconocidos y obviamente también las editoriales se encargan, ¿no es cierto? Las editoriales para lanzar un libro siempre tienen revisores, siempre hay personas que están viendo de que todo el contenido ahí dentro del libro no sea contenido falaz, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es esta. Es bueno que se utilice la inteligencia artificial, pero las personas que están utilizando deberían tener un conocimiento previo sobre lo que quieren buscar. ¿Qué opinan sobre esta parte? Por favor, a ver, tengo el micrófono abierto. Ingeniero. Perdón, primero Elmer y luego vamos con Corina, por favor. Disculpe, es que tenía que abrir vía celular, estaba sin cámara y sin micrófono. Vea, sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de mencionar. Sobre todo, me imagino que en algún momento también vamos a ver el Bing de Microsoft Edge, que igual tiene acceso en 3 modalidades, ahí es como más fácil. Y sí, efectivamente, cuando se pone creativo, a veces para ciertos temas es muy delicado. Vea, yo tengo experiencia, como decía, más o menos desde finales del año pasado, trabajando más bien en documentos técnicos. Por ejemplo, para explicar, uno a veces tiene tablas que las trabaja en Excel, le dedica horas subiendo información en una base de datos, pero luego hay que explicar la tabla. Y para eso es muy interesante, porque uno copia y dice, por favor, explica esta tabla, y a uno le sacan párrafos, y eso es más fácil. Claro, hay que revisar, porque vean, por ejemplo, si son tablas en las que interviene moneda, vean que el bolívar también es BS, igual que bolivianos, y además se escribe al final. Entonces, detalles como esos hay que revisar. Pero sobre todo, para otro tipo de investigaciones, por ejemplo, de investigación de mercado, más bien documentos que hubieran en línea, ¿no?, sobre un determinado tema, se le tiene que pedir que sea lo más realista, se le puede pedir las fuentes y también en eso se inventa. A veces nos manda aparentemente links que ni existen, ¿no? O tal vez organizaciones, por ejemplo, en un trabajo que yo venía haciendo,
decía la Asociación de Productores de Plástico de Bolivia. Esa asociación no existe, pero por lo que veo, la inteligencia artificial nos proporciona bastante información y con eso terminó, pero más bien es a modo de ejemplo, es una especie de un borrador final, pero que no lo podemos dar como hecho. Por eso es que a mí, por un lado, no me preocuparía mucho trabajar con mis estudiantes, sobre todo trabajo yo en nivel superior, ¿no? Más bien darle las herramientas para que sepa diferenciar. No es lo mismo que entrar a una página por cuenta de uno, investigar que si una página de internet, encontrar algo medio parecido, copiar y pegar. Es un poco más que eso. Sí, es copiar y pegar la respuesta, pero sobre todo analizar y ver que haya coherencia. Y más aún, interactuar. Eso que usted ha estado haciendo de decir, bueno, mira, acá falta esto, o completa aquello, o repite, pero de este modo, ¿no? Quiero lograr este resultado. Eso nada más yo quería decir que sí, mucho cuidado con las respuestas que nos manda, porque tiene esa peculiaridad de inventarse mucho cosas que no son reales. Gracias. Muchas gracias. Interesante aporte. Vamos a ver un cachito más. Sí, me gustaría también presentar Bing. Yo utilizo bastante Bing, no en ese sentido teórico y textual. Lo utilizo, les voy a mostrar un pequeño truquillo que tal vez no sepan, pero me gustaría antesito cederle la palabra a Corina. Por favor, adelante, Corina. Buenas noches, ingeniero. Espero se me escuche. Si bien esa inteligencia artificial de ChatGPT nos ayuda en mucho, es cierto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el contexto en el que nos presenta. Por ejemplo, la instrucción que le acaba de dar sobre el resumen de la obra Don Quijote de la Mancha, ambos párrafos no son un resumen, prácticamente son datos informativos, ¿no? Se acercan un poco a lo que es la sinopsis, sin embargo, no nos presenta el trama, el nudo y mucho menos el desenlace, ¿no? Como un resumen final. Así es que, si es que realmente rescato de la opinión que me antecedió, es cierto, si bien se va a trabajar con estudiantes, es necesario informarles o también que ellos estén conscientes de que si damos una instrucción X para hacer un trabajo con inteligencia artificial, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que vamos a extraer. Con lo que usted hacía referencia, es bueno utilizar, pues que no, los que van a utilizar necesariamente tienen que tener una información como base para poder ver si es el resultado al que se quiere lograr o la información que se quiere. Es evidente que sí, ¿no? Ahora, si es que no tuviésemos conocimiento y no tenemos la capacidad de analizar ni el contexto ni lo que queremos realmente extraer, vamos a tener dificultades, ¿no? Entonces yo considero que si bien son una herramienta muy buena que nos ayuda bastante en muchas cosas, sin embargo hay que saberlas contextualizar y ver, ¿no?, en qué aspectos realmente se quiere tomar en cuenta el uso de lo que es ChatGPT. Simplemente eso. Muchas gracias, Corina. Corina, debiste aparecer hace un rato atrás, pues realmente nos has ayudado bastante. Y bueno, las preguntas que hicimos nos ha aclarado mucho tu punto de vista. Tal vez tú eres del área del lenguaje. Sí, precisamente soy del lenguaje. Sí, realmente, sí se nota. Porque te agradecemos, Corina, por tu participación. Y bueno, lo que para que no lo olvide, tenemos también la inteligencia artificial de Bing. Vamos a poner acá Bing. Inge, y si, por ejemplo, la profesora nos ha dado una idea muy interesante, lo que podemos colocar es, dándoles la orden que nos dé un resumen aproximado, así, aproximado a los dos, que se utiliza mucho en los colegios, resumen aproximado, resumen aplicado.
Entonces, un resumen aproximado de Don Quijote de la Mancha para ver cuál da mejor respuesta. Pero explicando aproximado, y con esto ya veríamos realmente cuál es el que da mejor respuesta. Ok, vamos a hacerlo, sí me parece buena idea. Antes, un ratito, antes de que me pase algo, quiero que vean ustedes en ambas inteligencias artificiales, tenemos este cuadro de texto, aquí y aquí tenemos, ¿ya? Ustedes saben qué se denomina las instrucciones que se escriben tanto aquí como las que se escriben aquí. ¿Saben ustedes qué nombre tienen esas instrucciones, digamos? Ya, ¿ok? Bien, el lugar donde se escribe una instrucción se llaman prompts, ¿ya? Así como lo estoy escribiendo. Prompt. Es un término en inglés, pero está bastante difundido y se entiende en todo lado. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno pone un prompt erróneo o que no está muy preciso, también la respuesta no es muy precisa. Entonces, si yo hubiese querido tal vez un resumen de Don Quijote de la Mancha, pero que no me ponga datos del autor, no quiero datos de cuándo se realizó, sino quiero un resumen, como tú dijiste, aproximado del libro. No sé si ese es el término, tal vez Corina nos puede ayudar. Sí, ese es el término aproximado, aplicado también hay. O ya, a ver, vamos a hacer ahorita. Y ahí se puede ver si cuál es el más correcto, digamos, ¿no? Exacto. Pero para lo que sí me gustaría, por favor, que quede bien en claro, es este término, ¿ya? Todas las cosas que escribimos aquí, chicos, se llaman prompts, ¿listo? Recuerden, se llaman prompts. Es un término inglés, pero no nos debe preocupar porque casi todo se está un poco anglosajonizando, digámoslo así, por usar algún término. Sí, aunque no queramos, nuestro día a día utilizamos muchísimos términos en inglés que ni siquiera sabíamos que eran en inglés. Por ejemplo, chatear, estoy chateando. Ese término no es un término que ha nacido, digamos, si bien ahora puede aparecer en los diccionarios, pero ha nacido, es un término en inglés, ¿ya? A ver, otros términos, voy a... por ejemplo, el término del correo electrónico, casi nadie, mandame un mail, dicen, ¿no? Mandame un mail, nadie dice mandame un correo electrónico porque sale bastante largo, ¿no? Entonces, utilizamos muchos términos en inglés y este es el término para las instrucciones que se ponen en una inteligencia artificial, son los prompts, ¿ya? Y las personas que saben desarrollar mejor sus prompts van a tener mejores respuestas. ¿Y cómo se hace para mejorar prompts? ¿Cómo puedo volverme un experto en prompts? La mejor manera es probando prompts, haciendo prompts todos los días. Trata de hacer prompt, hasta que tus prompts realmente siempre te devuelvan exactamente lo que tú quieres. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner a ver resumen del libro Don Quijote de la Mancha. Se coloca resumen, lo que quieres, resumen aproximado. Ya, aproximado. Aproximado, sí, es decir, es lo que más se puede acercar del libro, entonces, de Quijote de la Mancha. Y otro es resumen aplicado, que la profe nos puede explicarnos en algún momento, pero o aplicado es diferente, un aproximado es muy diferente. Okay, a ver, probaremos con aproximado ya del libro Quijote de la Mancha. Y vamos a ponerle que, por favor, bueno, por ser amables con una máquina, copiar datos sobre el autor,
sobre la época en que se escribió. ¿Ok? A ver, veamos. Sigue poniéndonos que es una novela. Pero bueno, creo que ya enloquece por leer demasiados libros. Decide convertirse en un caballero andante. Acompañado, se embarca en una serie de hazañas absurdas, se enfrenta a molinos de viento. Y creo que ya es un poco, es un resumen bastante ya un poco más acercado. No sé qué tal vez Corina nos va a decir si esto podría considerarse un resumen, si tiene los elementos básicos, mínimos y necesarios para decir sí, es un resumen, ¿no? Entonces, dejamos esto ahí por un instante. Y antes de que me olvide sobre lo que mencionó Jacinto y la inteligencia artificial, hay una tercera inteligencia artificial. Bueno, en realidad no son tres, hay muchas, pero las más, digamos, las más evolucionadas están ChatGPT, están Bard y también aparece Bing, no muy lejos, pero Bing les da un batacazo en el sentido de que Bing posee una característica que realmente a mí me gusta mucho. Ahora vamos a ingresar a Bing, ¿ya? Ingresamos a Bing y lo vamos a probar. ¿Listo? Podemos probarlo. La característica más interesante que me gusta, por ejemplo, de Bing es la siguiente. Vamos a poner aquí en su prompt. Entonces ahora todo el mundo ya me entiende cuando digo prompt, ¿no es cierto? Bueno, eso me he puesto yo. Eso me ha puesto como un ejemplo, ¿ya? Me he puesto yo eso. Pero lo que yo quiero es, por ejemplo, quiero un dibujo de una silla en forma de palta, ¿ya? A ver, le vamos a poner eso. Quiero un dibujo de una silla en forma de palta, ¿ya? Aquí viene, a un principio nos ha dicho que no nos ha entendido, pero luego ha hecho un poquito de su imagen y miren lo que me ha generado. Ni siquiera me ha generado uno, me ha generado cuatro sillas en forma de paltas, ¿no? Y a ver, veamos la calidad. Miren la hermosura de esta silla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, Bing realmente está haciendo cosas muy interesantes. Les diré que lo he probado y me gustaría que ustedes también lo prueben en manejo del texto. A mí, por lo menos a mí me ha dejado mucho que desear, ¿ya? Pero cuando ya empecé a ver que él estaba generando imágenes, dije, wow, ¿ya? Y ChatGPT también tiene generación de imágenes, pero en la versión 4, ¿ya? No la tenemos todavía en la versión 3.5. Y si lo coloca dibujo, no quiero, sino dibujo de silla en forma de palta. A ver, veremos, porque el quiero, digamos, me está dando lo que quiere, ¿no? Pero si dice dibujo de silla en forma de palta, por ahí le sale un dibujo de la escuela. Ya, a ver, vamos a ponerle. Dibujo de silla en forma de palta. Veamos qué nos obtiene. Está comenzando con la generación. Inge, entonces no ha obedecido la orden.
Sí, ¿no? Nos ha quedado, Sí, lo mismo. no es exactamente lo mismo, mira, por ejemplo, esta no la vi, no recuerdo haberla visto. Sí, pero por ejemplo, nosotros hemos, cuando usted anota, doctor Inge, coloca dibujo. Entonces debería darse un dibujo de una escuelita o de un palito o algo así. Sí, solamente que parece que, no sé si vieron al principio, Ajá. está llamando a un modelo de dibujos de tipo realista. A ver, dibujo de una hamburguesa con piernas. A ver, veamos qué pasa. Miren, para esta respuesta nos ha dado también algunas, no ha creado estas están en internet, ¿ya? La que va a crear recién es esta. Estas son las que ha creado él, ¿listo? Estas, si tú las buscas ahorita en internet, estas imágenes no las vas a encontrar. Son imágenes que la inteligencia artificial las ha generado. En cambio, esas otras sí son imágenes que existen en internet, ¿ya? Entonces estas imágenes se podría decir que son inéditas. Y miren, las ha creado Bing. Son imágenes creadas con Bing, con la tecnología que habíamos, ¿se acuerdan que vimos en el primer módulo DALL-E? Han sido creadas con DALL-E, ¿no? Entonces tenemos eso. Eso me parece bastante interesante. Bing, que pueden utilizar ustedes para sus trabajos, ¿no? Como docentes. Bien, a ver, algo que sí me gustaría, por ejemplo, es, me gustaría ahorita aquí en ChatGPT, quiero una tabla comparativa entre ChatGPT y BART. Ya, justo esto. Excelente respuesta para explicarles algo. El ChatGPT, chicos, tiene toda su información hasta septiembre del 2021. No tiene en su base de conocimiento información actualizada, digamos, al día de hoy, ¿ya? Entonces, de hechos históricos pasados en septiembre del 2021, no tenemos acceso. Adelante, por favor, Esteban. Elmer, adelante, por favor. Gracias, perdón la interrupción. Verá, por lo que veo en sus prompts, Inge, el poder quiero, bueno, obviamente porque eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Sin embargo, funciona mejor, por lo que he visto, cuando directamente la instrucción es, como hace rato, dibuja una silla en forma de palta como hecha por un niño de 6 años. Lo he puesto también por escrito. O en el caso que acaba de poner, no que quiero una tabla, sino elabora una tabla comparativa entre ChatGPT y BART, y ahí se puede agregar añadiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Con los textos, por ejemplo, igual me ha servido mucho cuando he escrito algo pero no me gusta o necesito que sea un poco más extensa. A veces cuando uno está escribiendo documentos técnicos, como que se corta a la mitad un párrafo, entonces o quiero ampliar o resumir, igual. Copio todo y le digo, reescribe el siguiente texto, digamos, de una manera más amplia o de una manera más resumida. 2 puntos, comillas, pego el texto y he tenido más en ese sentido
éxito. Entonces, más que quiero, creo que es directamente la instrucción, dibuja, elabora, no sé, compara, escribe, reescribe, ese tipo de instrucciones, Inge. Muchas gracias. Y justamente, tienes toda la razón, no podemos utilizar, por ejemplo, no es como hablarle a una persona, ¿no? Hay que directamente dar instrucciones específicas. Y justamente a esto voy a mandarles una guía de cuáles son los prompts más efectivos. Uno de los prompts bastante efectivos es, por ejemplo, decirle que ChatGPT asuma un rol, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo de asumir un rol. Por ejemplo, voy a poner de la manera tradicional, de una manera, digamos, simple. Quiero la receta de un huevo frito, ¿ya? Simple, ¿ya? Entonces él me dice aquí un huevito, aceite, sal, pimienta, instrucciones y listo. Para de contar, voltea el huevito, todo. Sí, pero yo le voy a decir lo siguiente. Asume que eres un chef japonés y quiero la receta de un huevo frito. ¿Ya? ¿Saben qué? Cuando a ChatGPT tú le dices que asuma un rol, o le dices que se comporte, por ejemplo, compórtate como un neurocirujano y dime qué está pasando con estos síntomas que tiene una persona. Entonces, ChatGPT, cuando tú le dices que asuma un rol, se comporta de diferente manera y da respuestas mucho más precisas asumiendo un rol, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a dar enter a esto y ahora vamos a ver qué es lo que hace un chef japonés para hacer un huevo frito. Por ejemplo, nos dice huevo, aceite, salsa soya. Sabemos que los japoneses utilizan bastante salsa soya, pimienta negra y cebollines picados. ¿Ya? Recuerden que el otro era yo, un bolivianito que solo sabe agarrar un huevito, botarlo al sartén y no sabe más nada. Por eso es que él me dijo, para ti que eres un portal, huevitos, aceite, sal y pimienta. Pero si yo soy un chef japonés, deberías hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces él me va a dar una... En el lenguaje natural, lo que ha hablado Inge, está asumiendo el yo-tú. Podría... ¿Será que se pueda asumir en las computadoras? No sé si pueden asumir el yo-tú, digamos. Porque ahorita es como si estuviéramos hablando yo y tú, me parece. No sé si la profe Corina nos puede un poquito aclarar el yo, tú. Yo le veo como si estuviéramos hablando con alguien que nos entiende y solamente nos da una receta, pero cuando le decimos asume, entonces no creo que, o sí, el tú. Ahí es mi pregunta. Bueno, te diré que sí, que ChatGPT, justamente los creadores, que es la empresa OpenAI, entre uno de sus prompts recomendados es que pues, se puede utilizar y es muy válido el decirle que asuma un rol ChatGPT, ¿ya? Cuando tú le pones la palabra asume a ChatGPT un rol, por ejemplo, le puedes decir asume o haz de cuenta también. Puedes utilizar también haz de cuenta que eres un ingeniero, ¿ya? Aquí mira, por ejemplo, le vamos a decir lo mismo. Haz de cuenta que eres un chef francés y dame la receta de un huevo frito, ¿ya? Vamos a notar en la respuesta que él va a asumir, a ver, es un chef francés. El chef francés
le ha metido mantequilla, digamos que el japonés no lo ha hecho, le ha puesto un perejil picado, ¿ya? Y apostaría que también la manera de hacer el huevo es diferente, ¿ya? Miren, hasta le pone un seu frit, digamos, hasta en francés, ¿no? Un huevo frito. Entonces, es muy válido, chicos, que ustedes siempre, cuando quieran una respuesta bastante precisa y, digamos, dada por un experto en una rama, le digan a ChatGPT que asuma o haga de cuenta que es un experto en una materia específica. Es muy válido, es muy utilizado y es bastante recomendado, no solo por gente que hace prompts, sino por la misma empresa eh, que, que ha desarrollado esto. En su documentación está tácitamente explicado de que se puede utilizar y es bastante válido este tipo de comportamiento de este modelo. ¿Ya? Bien, continuamos. Una preguntita, ¿es mi internet o internet del doctor? Perdón, he estado hablando casi 5 minutos y no había habilitado mi micrófono, lo siento. Perdón, dije, yo pensé que se había cortado mi internet. Muchas gracias. Bien, les estaba diciendo que ahora viene la parte práctica y en la parte práctica quiero que cada uno de ustedes le pida a uno de los modelos, ChatGPT o BART, que les prepare un examen de acuerdo a la especialidad que ustedes tienen. Supongamos que Jacinto es profesor de religión. Entonces, le tiene que pedir un examen acerca de algún tema religioso, alguna cosa de religión. Un examen con 10 preguntas de selección múltiple. ¿Listo? Vamos a hacer así. Las 5 preguntas que sean selección múltiple con 5 opciones. Con 5 opciones y que una opción sea verdadera. ¿Listo? Y las 5 de abajo que sean de falso y verdadero. ¿Listo? Y al final del examen quiero una tabla donde estén todas las respuestas. Por ejemplo, que me diga, en la pregunta número 1, la verdadera era la B, digamos. En la pregunta número 2, la verdadera era la C. Ahora, en las preguntas de falso y verdadero, que me diga, digamos, la 7 era falsa, la 8 verdadera. Así, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que pedirle a la inteligencia artificial que les cree un examen tal y como yo les estoy pidiendo, cada uno en su especialidad que tenga, ¿ya? Entonces nos damos 10 minutitos, por favor, y luego empezamos a ver los resultados y los obtenidos. Y también quiero que me muestren el prompt que han puesto. Sobre todo, en realidad, lo que más me interesa que ustedes sean cada vez más ágiles y más precisos es en la escritura de sus prompts. ¿Listo? Entonces nos damos 10 minutos y nos vemos en 10 minutos con sus respuestas. No sé si hay alguna pregunta.
Ok, entonces manos a la obra, tengo yo las 8:42, nos vemos a las 8:52. Adelante, por favor.